Hola, yo soy Minerva Galarza y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las finanzas. Ok, los objetivos del área financiera comienzan en el sistema contable, que viene siendo el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cuál es la situación y buscar opciones que permitan ahorrar costos y gastos. El área de finanzas de la empresa siempre debe tener objetivos claros y concretos. Por este lado podemos ver los objetivos del área de finanzas de Postres Mexicanos, del que ya hemos hablado anteriormente, y podemos ver que tienen objetivos generales a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. El sistema contable de la empresa facilita mucho la toma de decisiones, así como mantiene una forma ordenada en el registro de cada operación económica, que puede realizarse durante cierto periodo, por lo cual es necesario planear cómo se va a llevar a cabo el proceso, identificar quién lo realizará, tanto en forma interna como externa, y saber cuáles son los costos, entre otros aspectos. Muy bien, comenzamos con la contabilidad de la empresa, que es el proceso contable debe determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa. Ya una vez diseñado, se deberá poder registrar de forma detallada cada operación, cada movimiento de entrada o salida va a quedar registrado. Después, algo súper importante es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas se utiliza para anotar las operaciones monetarias de manera ordenada y facilita el proceso contable. Él debe de relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas, las que deben de llevar por separado cada activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, entre otros. Eso se utiliza para registrar las operaciones en el diario. Y el diario es el primer lugar en donde se registran los hechos y cifras asociados con las operaciones según lo que ocurren. En este caso, el catálogo de cuentas, ahorita voy a poner un ejemplo. De este lado podemos ver claramente que tenemos el ejemplo de catálogo de cuentas de la empresa de una empresa que tenemos por aquí. El número de cuenta es un número como su nombre lo dice y el nombre de la cuenta. Así es más fácil identificar que el 101 es bancos y en el software vamos a poner 111 y va a ser edificio. Ahora, a eso vamos a los software a utilizar. Hoy en día existe infinidad de softwares en el mercado para poder llevar un proceso contable de manera automatizada, que nos permite manejarlo con eficiencia, facilidad, todo este proceso contable de la empresa. El software no se maneja por sí solo. Hay que considerar también la capacitación necesaria para utilizarlo, además de su adquisición. O sea, hay que contemplar que hay una persona que lo va a tener que usar, si es algo más rápido, porque es algo más automático, pero también hay que pagar por el software. Por ejemplo, aquí la contabilidad de postres mexicanos es un paquete Excel de Macintosh. Existe otro que yo he utilizado anteriormente que se llama Cyberpack. Existen muchos tipos de software a utilizar hoy en día. En cuanto a costos y gastos, ambos son la cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación de la empresa. A diferencia que en costos su fin no es la ganancia y en los gastos su fin es la ganancia. Un ejemplo súper claro es que la luz sería un costo debido a que no hay ganancia. O sea, como quiera se va a pagar con y sin fin de ganancia y en un anuncio de radio es un gasto debido a que estamos esperando una ganancia. Por este lado tenemos los dos tipos de costos y gastos, que son variables y fijos. En las variables podemos encontrar los que dependen de algo. Por ejemplo, el material que se va a utilizar cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se producen. Y en los fijos es así es siempre. Un ejemplo súper sencillo es la renta del edificio, del local, los sueldos. No importa el número de ventas, el número de producción, siempre se tiene que pagar y siempre va a ser lo mismo. En cuanto a la capital social, es la cantidad de dinero que invierten los empresarios y sirve como base del inicio de sus operaciones. El crédito o préstamos es cuando la empresa se ve en la necesidad de pedir un préstamo bancario para poder iniciar con el negocio y ser solventados con el capital de la misma. Aquí tenemos el ejemplo de las necesidades de crédito de la empresa de postres mexicanos. Obviamente todo esto depende de cada empresa. En cuanto a las entradas y salidas del dinero es muy simple. Entradas son todos los ingresos, todo lo que entra al dinero que entra en la empresa y salidas son todos los egresos, que es todo el dinero que sale entre gastos y costos de la empresa.
La información de entradas y salidas de dinero se requiere para elaborar lo que conocemos como flujo efectivo, que es el estado financiero que muestra el total de efectivo que ingresó y salió de la empresa durante un periodo determinado. Esto nos permite proyectar y tener de manera concreta y confiable la situación económica de la empresa a futuro. También nos facilita el cálculo de cantidades de dinero que se requieren para fechas posteriores, ya sea para la compra de materia prima, de maquinaria, todo lo necesario y tener bien claros la contabilidad de la empresa. Ahora, los conceptos para una mejor interpretación del estado de flujo de efectivo. Iniciamos con el saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo, que simplemente corresponde con la cantidad de efectivo con la que cuenta al inicio del periodo, lo que hay en caja. Después tenemos las entradas de operación. Aquí son la suma de todos los ingresos o recursos efectivos en el periodo que corresponden al giro principal del negocio, como los que vamos a mencionar, que son cuentas por cobrar, ventas de contado u otras ventas. Cuentas por cobrar son cuando las empresas venden algún producto a crédito. Entonces es algo que ya vendieron, un dinero que van a tener, pero en un largo después, en un plazo, perdón. Y ventas de contado, que es los productos o servicios que se venden y que se paga de contado. Después tenemos las salidas de operación. Es el que viene siendo el total de todos los gastos o desembolsos de efectivo del periodo que corresponde al giro principal del negocio, que están en cuentas por pagar y compras de contado. Así como nosotros también vendemos productos a otros clientes de contado, también nuestros proveedores pueden ofrecernos a contado. Entonces aquí tenemos que pagar a nuestros proveedores mercancías que nos dan a crédito. Y compras de contado, de igual manera, compramos nuestra materia prima de contado. Continuamos con el flujo de efectivo de operación, que es simplemente la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio, y las entradas de financiamiento e inversión, que son las entradas de efectivo al negocio por fomentar una actividad a través de préstamo bancario, aumento de capital o entradas de financiamiento de inversión. En este caso, el préstamo bancario es cuando la institución financiera hace un préstamo en efectivo a la empresa, y el aumento de capital se da cuando los socios o dueños del negocio aportan capital a la empresa, lo cual se refleja en el incremento del capital. Ahora, las salidas de financiamiento e inversión son los egresos del efectivo del negocio para el fomento de actividades a través de, es lo que sale del dinero que hay en el negocio. Adquisición de activos, compra maquinaria, equipos, mejoras, y el pago de deudas e intereses. Las deudas que tenemos de interés o el interés que se genera cuando se requiere un préstamo. Esos son los egresos, lo que va saliendo de lo que tenemos en el capital de la empresa. Y tenemos también el saldo final del flujo de efectivo, que es la cantidad de efectivo que la empresa tiene en un periodo determinado, y consiste en el saldo inicial de efectivo totales, menos las salidas que hubo durante el periodo. Ahora, los estados financieros proyectados son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa, un periodo determinado o una fecha específica futura. Los estados financieros se proyectan a partir de otro estado financiero, que es el flujo de efectivo, y por la salud financiera es súper importante contar con un estado de resultado o balance general. El estado de resultado es el instrumento que utiliza la administración para informar las operaciones que se realizan en la empresa en un periodo determinado. Y esto se lleva a cabo muy diferente en las compañías manufactureras y comercializadoras, que se maneja el costo de mercancía que se vendió, mientras que las de los servicios no. A continuación vamos a ver un poco más de eso. Para una empresa de servicios, los ingresos representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito. Para una empresa de comercializadora existen las ventas brutas, devolución sobre... las ventas brutas es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el total de la venta de una mercancía o un producto. Estos que voy a mencionar ahorita, ventas brutas, devolución sobre ventas, son las cuentas que vimos anteriormente. Son los nombres de las cuentas. Devolución, cuando se regresa algún producto, un cliente por mercancía dañada, por ejemplo. Después, para una empresa industrial, tenemos ventas netas, costo de ventas, compras de materia prima.
Ventas netas es la suma en total de las ventas menos la de devoluciones y descuentos. Costo de ventas, que es lo que cuesta producir el artículo que vendimos, se resta las ventas netas para determinar la utilidad bruta. Y las compras de materia prima, lo que necesitamos para generar nuestro producto. También tenemos la mano de obra, la elaboración del producto, gastos de fabricación, todo lo que incluye maquinaria, los sueldos, materia prima, mantenimiento de máquinas y la utilidad bruta, que es el resultado de las ventas totales, menos el costo de ventas, lo que viene siendo la ganancia, se obtiene antes de rebajar todos los otros gastos del periodo. Dentro de gastos de operación contamos con gastos por honorarios, servicios públicos, nómina, materiales, mantenimiento, publicidad y promoción. Entre otros ingresos o gastos, también tenemos los ingresos por interés, gastos por interés, el ISR, que es el impuesto sobre la renta, utilidad neta, pérdida neta. Por otro lado, tenemos el balance general y que presenta la situación del negocio en un momento particular al mostrar una fecha determinada. Esto va en activo, pasivo y capital contable de la empresa. Esto más que nada hace transparente la situación financiera de la empresa y indica fácilmente lo que se tiene, lo que se debe y lo que ya se pagó. Aquí tenemos el ejemplo de activo, son los recursos con los que posee la empresa. Pasivo, lo que se debe a acreedores o proveedores. Y capital, lo invertido por los dueños de la empresa. Ahora continuamos con los activos, que son los recursos económicos de la propiedad de la empresa. Activos circulantes, que de ahí va efectivo y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios y gastos pagados por adelantados. Después, el número 2 son los activos fijos, que representan la propiedad de la empresa respecto a activos que se planean vender a corto plazo. Y otros activos, también se cuenta con eso, que son aquellos que, sin ser materiales, son aprovechables en el negocio. Ahora tenemos los pasivos, que representan que el negocio debe a otras personas o instituciones. Tenemos los pasivos a corto plazo, que son, por ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar o pasivos a corto plazo. Tenemos los pasivos a largo plazo, que son los préstamos bancarios, hipoteca por pagar. Ahora tenemos la capital. Se divide en capital social, capital contable, dividendos y utilidad retenida. Y tenemos por aquí los indicadores financieros, que son los instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio y que toman como base los estados financieros proyectados. Los indicadores financieros de uso práctico más comunes que existen son índice de liquidez, prueba de ácido, razones de endeudamiento, razones de eficiencia de operación, rentabilidad, punto de equilibrio, etc. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el de los postres mexicanos evaluados al mes 12 de operación. Ahora tenemos el valor presente neto, el VPN, que consiste en encontrar la equivalencia de los flujos de efectivo futuros de un proyecto para después completarlos con la inversión inicial. Este índice se utiliza para evaluar si conviene invertir en un proyecto o no, y eso es, si la equivalencia es mayor a la inversión inicial, el proyecto se acepta. Y pues aquí tenemos unas fórmulas que es para determinar lo de la tasa interna del rendimiento que comentábamos anteriormente también. Ahora tenemos por otro lado los supuestos utilizados en las proyecciones financieras. En esta sección de plan de negocio se debe establecer claramente todos los supuestos que fueron tomados en cuenta para elaborar los estados financieros y determinar la cantidad de dinero que se utilizará en inversiones, pagos de adeudos y cualquier otro requerimiento de la empresa. En el sistema de financiamiento existe un número muy grande de posibilidades de conseguir el capital necesario para arrancar y operar la empresa. Una vez realizado todo esto, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de pago con las que se cuenta. Y algunas de las formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar en el medio son socios particulares, préstamos bancarios, aportaciones principales, sociedades de inversión, créditos de proveedores. Esas son algunas de las herramientas para que el emprendedor puede contar para de ahí partir.